Shabbat Shalom. Pues nuestro estudio de esta semana lo encontramos en el libro de Bamidbar o Números, la parashá de Pinjas. Se encuentra en el capítulo 25, verso 10 al capítulo 30, verso 1. Nuestra Haftará en Primera de Reyes, capítulo 18, pasuk 46 y capítulo 19, pasuk 21. En el Brit Hadashah, un Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, capítulo 11, verso 2 al 32. Pinjas. La palabra Pinjas significa boca de serpiente. En este shur vamos a ver todo lo que se relaciona con los hechos de la inmoralidad sexual. La actitud que se toma contra los madianitas, la plaga de muerte por el pecado que les comentaba de inmoralidad sexual que cometió el pueblo hebreo. Un nuevo censo también se lleva para los hombres de más de 20 años y ver cuántos sobrevivieron a este decreto de muerte, que se fue un total de 601.730 varones de 20 años de edad en adelante. El cómputo también de los levitas, el reclamo de la herencia de las hijas de Zelofejad, donde surgen las leyes de sucesión. El Eterno le muestra a Moshe la tierra prometida, ya que él no iba a poseer la tierra, sino únicamente se la mostró. También Moshe pide un sucesor, que es Yehoshua. Nos habla también en este estudio sobre las ofrendas diarias, la ofrenda de Shabbat, el novilunio de Rosh Hodes, las festividades Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Astaret, que es el octavo día, entre más temas con gran sabiduría a la luz de la Torah. El pecado de muerte es como subtítulo y como le hemos llamado a este estudio del día de hoy. Pinjas, como se los dije, es boca de serpiente. En nuestro show podemos ver que Hashem se llenó de ira por las acciones de inmoralidad por parte de los hijos de Israel que cometieron con las mujeres madianitas en el asunto de Baal Peor. Pero ¿quién es Baal Peor? Baal Peor significa dueño, pero ¿dueño de qué? Es el dueño de... Se nos ha enseñado que Baal Peor es el dueño de todas las relaciones prohibidas, todas las relaciones inmorales, y es considerado como hijo o descendiente de Lamed Lamed y Samed Men, que por cuestión de estudio vamos a mencionar los nombres, que es de Lili y de Samael. Estos espíritus inmundos crearon a Baal Peor, ¿sí? Es hijo de ellos, y hoy en día es quien está detrás de todas las relaciones prohibidas. Vimos que Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, pero sí pudo aconsejar al rey Balac para que el pueblo hebreo fuera castigado por el Eterno al cometer inmoralidad sexual. El texto de la Torá dice que un hombre de los hijos de Israel llegó y se aproximó a sus hermanos con una mujer madianita ante los ojos de Moshe y ante toda la congregación de Israel. Entonces vemos que nuestro estudio pasado habla de la rebelión. Cuando un espíritu inmundo que es totalmente contrario al Eterno, lo primero que va a provocar en una persona es rebelarse contra Hashem. Y esto es lo que provoca este espíritu de inmoralidad sexual, este espíritu que trae Baal Peor, ¿sí? Rebelión. Se nos comenta que este hombre acerca a la mujer madianita con Moshe para decirle: tú también estás casado con una madianita, ¿sí? Llamada Sípora. La diferencia en este caso es que Sípora sí efectivamente era madianita, ¿sí? Pero era una mujer conversa al Elohim de Israel, desde hecho mucho antes de conocer a Moshe. Cuando este hombre se presenta con la mujer madianita frente a la tienda de reunión, todos los ancianos junto con Moshe lloraban de tristeza por lo que estaba sucediendo en ese momento, sí, lo que acontecía. Pero ¿qué era realmente lo que acontecía en el campamento? El Midrash nos dice que cuando los varones de Israel entraban en un ardor carnal y al estar en el interior de sus tiendas, ellos decían que los sometieran, ¿sí? Que la mujer madianita los sometiera, ya que antes de tener relaciones sexuales con ellos, las mujeres madianitas sacaban de entre sus senos un ídolo y hacían que los israelitas lo besaran para después tener el acto sexual con ellos.
Todo esto provocó una gran cantidad de mortandad entre los hijos de Israel. Hoy en día la inmoralidad sexual está provocando lo mismo, mortandad en muchas partes del mundo, ya sea en abortos, enfermedades venéreas o por muerte de hombre o la mujer que se sienten traicionados por su pareja. La inmoralidad sexual incluye adulterio, incesto, fornicación y otros tipos de relaciones sexuales prohibidas considerados impuros. Son pecados de caret, pecados de muerte. Fue por esta razón que Fineas o Pinjas, hijo de Eleazar, el sacerdote y nieto de Aarón, tomó una lanza, ¿sí? Una lanza, y en pleno acto de inmoralidad atraviesa a Cosbi y a Sinri, un hijo de un líder israelita y una princesa medianita. En ese momento Pinjas logra poner fin a una plaga que había matado a más de 24,000 personas del pueblo de Israel, por haber caído en los instintos más bajos de la inmoralidad sexual, con las mujeres moabitas y madianitas. Con este acto, Pinjas había cesado la plaga por medio de la cual Elohim castigó al pueblo por su desenfreno inmoral. Y de no haber sido por Pinjas, la plaga hubiera seguido extendiéndose en todo el campamento de Israel. Ahora, cuando caminamos en obediencia y correctamente ante las cosas de Hashem, estamos seguros de que ninguna plaga o calamidad vendrá a nuestras vidas, como nos lo dice el Tejilín o Salmo 91, del 1 al 10. El que habite en lo oculto del Altísimo, a la sombra del Omnipotente pernoctará. Yo diré, sobre el Eterno es mi resguardo, mi fortaleza. En Elohim mío confiaré, en él, porque él te salvará de la tempestad, de la trampa, de tropezo y de la mortandad calamitosa. Con sus alas te cubrirá y debajo de sus alas te resguardará. Un escudo y coraza es su verdad. No temerás del miedo de la noche, ni de la flecha que vuela en el día, ni de la mortandad que en la oscuridad va, ni de los demonios que atacan de día. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra. A ti no se acercará. Solamente con tus ojos mirarás, y el castigo de los malvados verás. Porque tú, el Eterno, eres mi resguardo. En las alturas has puesto tu morada. No te ocurrirá ningún mal, y la peste no se acercará a tu tienda. Ahí lo vemos, como si tomamos ese tejilín, lo hacemos y lo declaramos que así sea, para que ninguna mortandad, ninguna calamidad llegue a nuestras vidas. En esta promesa de protección divina se describe la seguridad y refugio que encuentra todo temeroso de Hashem y que habite al abrigo del Altísimo, siendo un hacedor de las misbot, de sus mandamientos, en todo momento y en todas partes. Sabemos que Pinjas tomó una lanza con la cual atraviesa a Cosbi y a Sinri. En el momento que se encontraba cometiendo el pecado, vemos a la luz de la Torá lo que el Eterno quiere revelarnos. En este día va a ser algo muy asombroso. La palabra hebrea para lanza es romaj, y se escribe con las 3 letras hebreas que son resh, men y yet, dándonos un valor gemátrico de 248, que son las mismas 248 palabras, ¿sí?, que se escucha cuando decimos Shema, el Shema en Shabbat, ¿sí? Pero también representan los 248 órganos que tenemos en el cuerpo. Se nos comenta que la lanza que usó Pinjas para terminar con la plaga de muerte en el campamento israelita no fue una lanza física, sino una lanza espiritual. La Torá nos hace saber que Pinjas actuó por un celo de Hashem. El término celo se refiere a un despliegue de cólera que termina en venganza. Esto en el pensamiento humano es una forma en la cual reaccionamos cuando algún extraño toma lo que nos pertenece por derecho propio. Pero en un término alágico de leyes, la Torá indica que incluso cuando sea necesario actuar drásticamente, como en el caso de Pinjas, quien sea celoso por el honor de Elohim debe ser un verdadero temeroso de Hashem, ya que tiene que actuar motivado por amor y no por un enojo o un odio.
aprendemos algo muy fuerte en esta enseñanza. No podemos decir estoy actuando como Pinjas por celo al Eterno y justificarnos para tratar mal a un hermano que se encuentra cometiendo un pecado. Lo hablamos en el estudio pasado. Es incorrecto tratar de corregir a una persona diciéndole pecador, ¿sí? O hiriéndolo en una forma incorrecta por sus actos, ¿sí? Los actos pasados o los actos presentes. Porque en ese caso nosotros somos más pecadores que el que los cometió o el que está cometiendo inmoralidad, ya que actuamos de una manera incorrecta, creyendo que era correcto. Es ahí donde el enemigo se disfraza y nos confunde para frenar los planes de Hashem en las demás personas. Recordemos que debemos actuar y ser motivados por amor y no por enojo. Si bien el que ama corrige, pero no con palabras que causen más heridas que una lanza. Primeramente, debemos analizarnos nosotros antes de corregir a los demás. Mateo 7, 1 a 5 nos dice, no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Hashem será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. Porque te fijas ¿por qué te fijas en lo malo que hace el otro y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y en ti, detrás, cuentas de que tu ojo hay unas ramas. ¿Cómo te atreves a decir a otro, déjame sacarte la basura que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? La palabra nos dice, hipócrita, primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basura que está en el ojo de tu hermano. Baruch Hashem. Una expresión muy fuerte, pero realmente es la realidad. Una persona que realmente entrega el corazón al Elohim de Israel se debe de considerar Kadosh, santo, apartado para Adonai, ¿sí? Y únicamente para él, poniendo corazón y fuerzas para lograr siempre permanecer en santidad. Pero pongan atención, la santidad no se refleja con el vestir o el hablar bonito, se refleja con la acción, el hacer la voluntad de Hashem. Nuestra actitud debe de ser como la de Yeshua, nuestro Mesías. Debemos pedirle a diario al Eterno que Él nos examine, que limpie nuestro corazón, nuestros pensamientos, que todos los días nos ponga a prueba para que vea si realmente vamos por el camino correcto. Y si no es así, que Él nos guíe por sus sendas de justicia. Efesios 4, 1, 2 nos dice, yo pues presento en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, como fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos con los otros, en amor. Hoy en día se ha dejado de poner el corazón y por ende el amor en las cosas que hacemos del Eterno. No se trata de congregarse todos los Shabbat o los domingos si realmente no estamos haciendo las cosas correctas. Lo hacemos por costumbre. Pero veamos algo muy interesante dentro de nuestro estudio. Cuando vemos que el Eterno le dice a Pinjas, conocerá, le dice a Pinjas que le concederá su pacto de paz. Podemos ver que en hebreo la palabra shalom, ¿sí?, está escrito con una letra Vav. Y esta letra Vav se encuentra cortada, está a la mitad, ¿sí? No está completa, se encuentra separada. A la luz de la Torah podremos decir que esta Vav rota representa la imagen del quebrantamiento de Mashiach para poder ser libres de pecado. Dado que la Vav representa el número de hombre, la Vav rota representa a un hombre quebrantado. Según el Midrash, la promesa del Eterno de bendecir a Pinjas significa que nunca morirá. Algunos de los sabios afirman que Pinjas aún vivía en la época de jueces y que Pinjas y Eliyahu Anabí son en realidad la misma persona. La palabra con la bat cortada se puede leer como shamel, que se refiere a algo que está completo, entero o sin daño.
por lo que se puede interpretar como que el Eterno le dio el pacto completo a Pinjas. Aunque él no merecía ser sacerdote, se le fue entregado el sacerdocio completo, es decir, un sacerdocio eterno, por haber entregado el corazón completamente al servicio de Hashem. Esta entrega del corazón de Pinjas para el Eterno nos demuestra que aquel que verdaderamente tiene el deseo y anhelo de servir dignamente a Hashem debe de actuar conforme a lo establecido en la Torá, porque se nos ha enseñado que el judaísmo no es una religión más, sino un modo de vida, una manera de vivir para los que realmente son temerosos de Hashem. Deuteronomio 6:5 nos cita: amarás al Eterno, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Este es el primer y más fundamental mandamiento, que implica una relación muy profunda y personal con Akadosh Baruj Hu, basada en el amor y la devoción. Esto nos hace saber que el amor al Eterno tiene que ser con todas tus emociones, con todos tus sentimientos, con todo tu pensamiento, incluyendo con todos nuestros recursos materiales. Pero ¿cómo podremos lograr ese amor? Los que realmente somos temerosos de Hashem, aquel que realmente debe, ¿sí?, y bebe el agua de vida que Yeshua, nuestro Mashiach, puede darnos, porque Él es el único que por sus méritos puede otorgarnos ese celo que Pinjas pudo obtener. En Juan 2 podemos ver cuando Yeshua llega al templo en Jerusalén, y recordemos que encontró el atrio convertido en un gran comercio, animales para las korbanot, para los sacrificios, algo que hizo que Yeshua actuara de una manera molesta por lo que pasaba en ese lugar. En el mismo capítulo 2, pero en el pasuk 17, en el verso 17, nos hace saber lo siguiente. Nos dice los discípulos que se acuerdan que está escrito, ¿sí?, en la Torah: el celo de tu casa me consume. Y lo vemos en el Tejilín o en el Salmo 69:10, donde nos cita: porque un celo de tu casa me consume, y las ofrendas de los que te afrentan han caído sobre mí. Le entró un celo a Yeshua, el celo de Hashem. Pero la realidad es que Yeshua no se molestó por lo que vendían en el templo, ya que siempre existió el comercio para los sacrificios. Siempre hubo vendimia ahí en el atrio del templo. El celo de nuestro Mashiach fue por la shonará que ahí, y la shonará y la envidia, ¿sí?, de unos a otros que en ese lugar se estaba dando. Se decía que la ofrenda de uno era mejor que la de otro, o que el tzitzit estaba mejor bordado que el del otro, o que la túnica que llevaban era de mejor tela, o que tenía un color blanco mejor que la de la otra persona. Y lo más triste aún es que aquellos que cometían los pecados de inmoralidad sexual venían con los sacerdotes y los sobornaban para que fueran expiados de culpa. Es por ese motivo que el celo de Hashem entró en Yeshua y actuó de la manera que todos conocemos contra aquellos que hacían lo incorrecto en el atrio del templo. Hoy en día, la misma manera que sucedió en aquellos tiempos, la gente sigue en el pecado de la shonará, la lengua mala, y también creen que porque son aportadores económicos a sus ministerios pueden ser libres de los pecados ocultos que aún siguen teniendo algunos de ellos. Es por eso que el rabino Shaulo, el apóstol Pablo, nos cita en el libro de Corintios, nos dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Mashiach, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Más adelante en el capítulo 3 nos hace saber respecto a las desviaciones entre los creyentes en Mashiach, que se les tiene que dar leche y no un alimento sólido que los nutra con el conocimiento de la palabra, porque aún seguimos estando en la carne, porque entre nosotros existe celos y contienda. Y la realidad es que todos peleamos por tener la veracidad de la palabra, de que
que cada uno de nosotros creemos tener la verdadera palabra, que cada denominación es la mejor que otra, pero la verdad es que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Hashem, que es el que da el crecimiento espiritual, como nos los dice la Torah. Ahora, Pinjas, me imagino que decía, lo que están haciendo mis hermanos es algo incorrecto. Va a hacer que la presencia divina se aleje de nosotros. Ya Hashem está enfurecido, están muriendo demasiados por esos actos inmorales. Entonces, quizá tengamos que hacer algo, ¿sí? Porque si no, pronto seremos todos extinguidos. Y en ese momento actuó conforme a lo que la ley decía que se tenía que hacer, en el caso de cometer ese tipo de pecado, ya que la Torah nos hace saber sobre los pecados de Caret, que en hebreo significa corte o separación, y se refiere a un castigo divino, aplicado a ciertos pecados graves, como la inmoralidad o la idolatría. La inmoralidad sexual es un pecado de muerte que te corta o separa primeramente en lo espiritual de la presencia divina. Lo que le pasó al primer hombre, Adán, cuando desobedecieron y comieron del fruto prohibido. Lo vemos en Bereshit, en Génesis 2:17, nos cita, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, pues el día que comas de él ciertamente morirás. Más adelante, en el capítulo 3, Pasuk o verso 3, la mujer le contesta a la serpiente que del árbol que está en el centro del jardín, Elohim dijo, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Sabemos que Adán y Java eran seres que, a pesar de estar desnudos, destellaban luz de la presencia divina que se encontraba en ellos. Eso era lo que no permitía ver su desnudez. Pero al comer de lo prohibido, la presencia divina se separó de ellos y pudieron darse cuenta de que se encontraban desnudos. Posteriormente fueron separados del paraíso. El pecado que trajo muerte espiritual al primer hombre no fue que comió una manzana, sino que cometieron actos de inmoralidad sexual con la serpiente. Es por lo que este pecado es uno de los cuales el Eterno manda una sentencia de Caret a quien lo comete. Cuando Hashem purificó la tierra con agua, el Mabul, el diluvio, en los tiempos de Noah, uno de los pecados que cometió la humanidad en ese tiempo fue el de la inmoralidad sexual. Fue tanta la depravación que nos dice el Midrash que incluso los animales cometían actos inmorales con diferentes especies, incluyendo el hombre. Cuando el Eterno decidió exterminar a los habitantes de las 10 ciudades que se encontraban en la región de Sodoma y Amorá, la causa fue por el pecado de inmoralidad sexual, de una manera descontrolada. Y así sucesivamente, la Torah nos narra una infinidad de actos inmorales sexuales en diferentes etapas del tiempo. El rabino Shaulo, el apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, del capítulo 5 al 7, nos narra diferentes cuestiones que los que se decían temerosos de Hashem, los que se decían tener un temor por el cielo y seguidores de Yeshua como Mashiach, cometían este tipo de pecados de inmoralidad, haciéndoles saber que es un problema muy grave lo que se está cometiendo dentro de los que se dicen temerosos del Eterno. Y da una lista de diferentes personas que cometen este tipo de pecados, que no heredarán el reino de Elohim. También hace saber de las relaciones matrimoniales, que en ellos se vivían, que no eran correctas la forma en la cual se conducían en la sexualidad. Hoy en día la humanidad está tan pervertida por la inmoralidad sexual que lo que estaban en Sodoma y Amorá, no por algo nos dice el libro de Mateo que como en los tiempos de Noah, así será la llegada del Mashiach. Más adelante en Mateo 10:15 nos dice también que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Amorá que para aquella ciudad. Imaginémonos, si el castigo para estas 10 ciudades que fueron transgresoras de la Torah por la inmoralidad sexual no fue terrible, el que viene ahora va a ser mayor aún que lo que sucedió en ese lugar.
Tengamos cuidado con el pecado de la inmoralidad sexual. Es uno de los pecados más graves y es castigado con la muerte. La satisfacción a nuestros instintos más bajos puede durar unos minutos, pero este placer momentáneo se puede convertir en un gran problema que tal vez dure demasiado tiempo. Te puede llevar a separarte primeramente de la presencia divina, después de tus seres queridos e incluso de la sociedad, al cometer algún delito por la inmoralidad sexual y quizás hasta perder la vida por alguna enfermedad venérea o por las manos de alguien que actúa por celos y no como los celos de Pinjas. Tengamos cuidado. ¿Qué es lo que hoy en día está viendo el esposo, la esposa, los hijos, los padres, los hermanos, etcétera? Ya sea en el trabajo, en la casa, en la escuela, porque en cualquier lugar estamos a un clic de la inmoralidad sexual. Niños de 6 años atrapados en la pornografía, abusados sexualmente por un familiar o una persona cercana a la familia. Más terrible aún, líderes que se dicen ser temerosos del Eterno, cometiendo adulterio, fornicación, atados en la pornografía. Pero cada fin de semana predican la palabra, tocan en la alabanza o sirven en algún ministerio de su congregación. Es muy importante el recato en la vestimenta, tanto del hombre como de la mujer. El espíritu de seducción, que es el cual usa el enemigo para llegar a la inmoralidad sexual, se ve en todas partes. Es muy común para los no creyentes o temerosos de Hashem, pero que se vea en las congregaciones es algo terrible. Hermanos, la forma de vestir, de caminar, de hablar, de hacer ademanes, de mirar, da mucho de qué hablar. Pongamos más atención en todo eso y mirémonos en un espejo, primeramente cada uno de nosotros, y ver cómo es nuestra forma realmente en la que nos estamos comportando, actuando o vistiendo. Si estamos haciendo lo incorrecto, cambiemos nuestra vieja naturaleza de vivir por una nueva forma de actuar que le agrade a Kadosh Baruj Hu, para que de esta forma sigamos estando en compañía de su presencia divina y sea con unción del Ruach HaKodesh que nos paremos para hablar su palabra, que sea el Ruach HaKodesh que hable a través de nosotros. La Torah nos narra que inmediatamente después de la plaga que golpeó a aquellos judíos que pecaron con las hijas de Madián, Hashem le da instrucciones precisas a Moshe para atacar a Madián, pero de una forma especial. Tendría que hostigarlos y atacarlos. ¿Por qué el Eterno le da esa instrucción a Moshe? Porque mientras otras naciones buscan exterminar físicamente al pueblo de Israel, las naciones de Madián y Moab y Amón intentaron destruir el alma judía conduciendo al pueblo a pecar. Se nos enseña que al tener otra persona para cometer un pecado, se considera un crimen peor que asesinar. Cuando tú estás atrayendo a otra persona o la estás induciendo a cometer pecado, es peor, ¿sí?, que el asesinar, ya que el asesino priva a su víctima de la vida física, pero el asesino que conduce al pecado lo priva de la vida por venir, de la vida espiritual. Moshe es llamado para contemplar la tierra de Israel, porque como sabemos no podría entrar debido al caso de la peña donde brotó agua, que en lugar de hablarle la golpeó, pero aún así pudo contemplar toda la tierra de Israel y su plenitud. Se nos comenta que no solo pudo contemplar todos los límites que le pertenecían a Israel, sino que también pudo ver el futuro profético, ¿sí?, que pasaría al pueblo de Israel, la era de los jueces, los reyes, la destrucción del primero, segundo templo, hasta la llegada de Mashiach. Sabemos que Moshe no murió, sino que fue llevado con el Eterno, al igual que Eliyahu Anabí, el profeta Elías, que en la tradición judía se cree que el profeta Elías es Pinjas, el mismo que por el celo de Hashem da muerte a Sismi a Cosmi, motivo por lo que lo hizo acreedor al sacerdocio eterno. Y a la luz de la Torá
podemos ver que Pinjas vivió muchos años, ya que después de los hechos narrados en este shur, en este estudio, podemos ver que se menciona nuevamente en el libro de Jueces, en el capítulo 20, del Pasuk 27-28, donde nos cita: consultaron los hijos de Israel al Eterno, pues estaba ahí el arca del pacto de Elohim en aquellos días. Pinjas, el hijo de Eleazar, hijo de Aarón, oficiaba delante de ella en aquellos días, diciendo: ¿volveré otra vez a salir en batalla contra los hijos de Benjamín, mi hermano, o desistiré? Y respondió el Eterno: sube, que mañana los entregaré en tu mano. Más adelante podemos encontrar al profeta Elías en Primera de Reyes, capítulo 19:9, donde vemos que se dirigió al monte, el monte Horeb, donde pernoctó en una cueva. Ahí la palabra del Eterno llegó a él y le preguntó: ¿qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Qué te está motivando a estar aquí? Y el Eterno le hace esa pregunta, ¿va? Entonces Eliyahu le dice: tengo celo por el Eterno, que han abandonado el pacto los hijos de Israel. Ahí vemos la palabra celo. Le llegó un celo. En el pasuk más adelante, 14, nuevamente le hace la misma pregunta al Eterno a Eliyahu, y él le contesta nuevamente: porque tengo celo del Eterno. La palabra celo del Eterno que tiene Elías es el mismo celo que tuvo Pinjas. De Eliyahu no tenemos genealogía en la Torah. Entonces, como no hay genealogía, no sabemos quiénes fueron sus padres. Entonces, estas coincidencias, y a pesar de lo que se le dio el sacerdocio eterno a Pinjas, es que él no tenía que morir. Fue dado un sacerdocio, una vida eterna, la que Hashem le dio. Y es por ese motivo que él fue llevado en una carroza de fuego a los Shamaín, a los cielos. Al igual que Moshe, su tío, que también fue llevado a los Shamaín, quienes serán los dos testigos, los cuales habla el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Entonces, es algo muy importante, algo que tenemos que saber. Estas dos personas venían de una familia de profetas, de una familia Kadosh, porque la Torah no habla de otra familia que haya tenido tantas personas que hayan sido dignas de estar en la presencia de Akadosh Baruj Hu, como la familia de Amra y Jocabed. La verdad es algo impresionante, algo muy, muy, muy tremendo. Para concluir, los sabios de la Torah nos hacen saber que en la época en la cual estará cerca la llegada de Mashiach, las personas que tienen temor de Hashem y que se encuentran estudiando Torah tendrán una lucha constante con el Satán. Esta lucha será contra la inmoralidad sexual, que realmente es el desperdicio de la será, de la semilla, del esperma, por no cuidar los ojos en todos estos crímenes sexuales. Esto es un desafío que incluso la más o el más devoto tendrá esta lucha contra el Satán constantemente antes de que el Mashiach vuelva por segunda vez. Se debe hacer teshuvah, arrepentimiento sincero, no profanar el pacto con Hashem y evitar el Geinón, el infierno. Cuando nos apartamos del pecado que más enfurece al Eterno, recibimos misericordia, como nos lo dice Proverbios 28:13. El que cubre sus delitos no prosperará, mientras que el que los reconoce y abandona el delito es compadecido. Se nos comenta que los beneficios de abandonar la inmoralidad sexual conceden un aumento en Yirah Shamayim, un aumento en el temor del cielo, y obtiene a uno más Kedushá, más santidad. Debemos restaurar la santidad con el Eterno y dejar de tener relaciones prohibidas o actos inmorales que nos llevan al desperdicio de semilla. El brit, el pacto de la circuncisión, no te garantiza que cometas este tipo de pecado. Tenemos que circuncidarnos mente y corazón para poder agregar al Eterno en cuerpo y alma. Cuidemos que ven nuestros ojos, que escuchan, que escuchamos, que tocamos,
qué decimos y dónde caminamos. Tomemos en cuenta cada una de esas cosas. Nuestro maestro, que Hashem bendiga su vida, Rosh Paco, nos hace mención que debemos de cambiar, debemos de purificarnos, debemos entrar en un tiempo de purificación, de ver realmente qué es lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo correcto o lo estamos haciendo incorrecto, que debemos de alejarnos en estos días de toda inmoralidad sexual, que es lo que está provocando muchas tragedias a nivel mundial, y que esto tenemos que decir basta. No podemos pararnos y decir parashá o predicar la palabra cuando realmente estamos haciendo cosas incorrectas, cuando estamos atados en pornografía, estamos atados en prostitución, estamos atados en fornicación, en muchos aspectos, y mucho más también la shonjara, hablando mal de los demás, ¿sí? Teniendo contiendas unos con otros. Tengamos ese amor para poder reconocer nuestros errores y caminemos correctamente. Porque el Eterno quiere que seamos, y nos ha llamado a ser una nación santa de reyes y sacerdotes. Cuando dijo reyes y sacerdotes y está dando un sacerdocio, es el sacerdocio eterno. Pero no lo perdamos porque viene una vida eterna. Baruch Hashem. Que el Eterno bendiga sus vidas, esperando que haya sido de bendición y sabiduría este Shur en este Shabbat. Shabbat Shalom.